Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con estos programas donde vamos a ir transitando capítulo a capítulo este libro, Dinero y Evolución, del materialismo a la no dualidad, que fue escrito por nosotros y editado en el 2019. Vamos a ir transitando, ya habíamos visto, y a los que no lo vieron la invitación a que puedan acercarse al video anterior, la configuración energética del materialismo, este materialismo que también hemos sabido construir y su relación con los rayos cósmicos. Hoy les propongo lo siguiente, hablar de un tema que es nodal, estructural para poder comprender qué nos está pasando como humanidad, como raza y qué le está pasando al planeta en su conjunto. Y también, por supuesto, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, leer una de las leyes naturales, leyes universales, la de correspondencia, ver también por qué en sus vidas individuales, personales, familiares, en sus entornos no logran provocar esa transformación que tanto están buscando desde hace muchos años y necesitando también para poder avanzar. Cuando decimos avanzar, hablamos en términos evolutivos. Entonces, les propongo que hablemos de una de los aspectos de la conciencia y de los cuales en Occidente al menos no se nos enseñó jamás, ni en las escuelas, ni en nuestras familias, y quizás muchos de ustedes nunca escucharon hablar de la palabra dualidad o no dualidad. Entonces la propuesta de hoy es que empecemos a sumergirnos en este apasionante mundo de entender qué es la conciencia, cuál es la naturaleza de la conciencia, qué diferencia hay entre mente y conciencia, qué relación hay entre mente y cerebro, todo lo que desde hace 20, 25 años el mundo científico y académico está debatiéndose, preocupándose y ocupándose de estos temas, de tratar de descifrar la verdadera naturaleza de la conciencia. Por supuesto que en Oriente, si ustedes han investigado o son versados en tradiciones espirituales de Oriente, verán que estas corrientes desde lo psicológico son las que más han avanzado. El budismo por su lado, pero sobre todo el Vedanta Advaita, que es, en mi consideración al menos, quien más ha estructurado el conocimiento, toda una estructura de acercamiento y de explicación muy detallada y muy profunda acerca de estos conceptos. Pero estamos en Occidente y lo que tratamos es, en estos programas, siguiendo, repito, la temática del libro, es de desentrañar qué hicimos y cómo fue que construimos este materialismo, cómo nos fuimos cada vez más separando de lo que somos, dejando de lado leyes naturales, leyes universales que alguna vez rigieron nuestras vidas y que después, por X circunstancias que en otros programas hablaremos, y que en algún momento, por supuesto, es una información que todos ustedes van a tener, pero las fuimos dejando de lado y nos convertimos en estos seres fragmentados, divididos, que supimos, como decíamos en el video anterior, a partir de la inteligencia activa del tercer rayo, avanzar en ciencia, en tecnología, pero que hemos llegado a provocarnos a nosotros mismos como humanidad, como colectivo, todas estas crisis que tiene hoy el planeta, crisis humanitarias, crisis de migración, crisis económicas, financieras, crisis ecológicas, todo tipo de crisis. Entonces, no podemos explicar cómo llegamos a eso y muchísimo menos si no podemos explicar el cómo, la causa, podemos operar sobre los efectos. Esta es una de las grandes cosas que le está pasando a la humanidad hoy, que está tratando de analizar y de interpretar aquello mismo que crea desde un herramental cognitivo que hace que les provoque lo que hace un perro cuando se muerde la cola. Está siempre alrededor en forma espiralada tratando de explicar cosas que desde ese enfoque y desde ese abordaje de cognición nunca, jamás va a poder encontrar una respuesta. Esto pasa en los ámbitos académicos, también en los ámbitos científicos, con sagradas excepciones, yo diría, de científicos que cada vez más, en lo que se ha dado a llamar la nueva ciencia
o la ciencia de la conciencia, o ciencia de vanguardia. Pueden encontrarla definida o caracterizada bajo estas etiquetas. En los últimos 20 años se están haciendo ingentes esfuerzos, muchos de ellos denostados, vapuleados, por supuesto, porque no forman parte del establishment científico actual, a nivel global estoy hablando. Pero aún así, estos jóvenes científicos, y no tan jóvenes, también todos los índigos que nacieron en la década del 60, haciendo ingentes esfuerzos por demostrar que la conciencia no está derivada de la mente. Entonces, en principio, darnos cuenta y aceptar que todos estos conocimientos que están siendo volcados desde el ámbito científico y académico está teniendo, repito, desde los últimos 20 o 25 años, se está derramando verdaderamente de una forma apabullante, y desde el 2012 en adelante mucho más, un gran impacto en todo tipo de disciplinas, sobre todo de sanación, en todos los terapeutas, los que realizan sanaciones cuánticas, medicina psicosomática, medicina cuántica, todos los terapeutas que hacen terapias integrativas o complementarias, todos están absorbiendo estos conocimientos que sobre todo vienen de la biología cuántica, de la informática cuántica, de la economía cuántica. Fíjense cómo todas estas disciplinas están empezando a agregar este adjetivo cuántico. ¿Por qué? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Bueno, obviamente porque esta realidad de que somos energía y de que estamos interconectados todos en un campo que a la vez por ley de correspondencia, como es arriba es abajo, estamos conectados con un cosmos y así siguiendo escalarmente, esto que empieza a estar afortunadamente como una información, como un input en el inconsciente colectivo, no en la masa crítica que se necesita para que el nivel de conciencia colectivo aumente, pero cada vez más son las personas que entienden esto y lo vuelcan a su vida cotidiana, con menor o mayor éxito. Pero si hablamos de disciplinas científicas, profesiones, oficios, cada vez más se nota esto. Entonces, entender en principio cuáles son las visiones que acerca de la naturaleza de la conciencia se tienen en Occidente desde hace siglos. La primera, la visión materialista, por supuesto, no puede sino haber una visión y que es la que más se sostiene, y que es aquella visión que nos dice que la conciencia procede de la mente y que esa es su naturaleza y que la mente se apropia del cerebro para que en procesos cerebrales muy complejos, cuando la experiencia externa lo necesita, el cerebro activa mecanismos conscientes para hacer frente a esos estímulos externos que requieren de una mayor destreza, por decirlo de alguna manera. Esa es la visión materialista. Después están los idealistas. Los idealistas dicen no, la conciencia es lo único real, es lo único existente, la materia proviene de una mente que la crea. Ahora bien, y los dualistas, que hacen una combinación de ambos, pero que dicen que por más complejos que sean los procesos cerebrales, nunca van a poder explicar de dónde viene la conciencia. Materialistas que sostienen esta visión no pueden explicar cómo la conciencia puede estar en una materia inconsciente. Entonces es muy fácil decirle a ese materialista, fíjate qué pasa con la distribución de cuantos en las complejas redes neuronales del cerebro, cómo están conectadas con campos latentes del cosmos y cómo esas redes neuronales replican características y propiedades que están en el universo. Entonces ahí volvemos a esta
concepción, que por supuesto todavía no se convierte en un axioma, en una visión epistemológica acerca de qué es la realidad y cómo se construye, pero que, como decíamos, está ya en el sentimiento de muchos seres. ¿Cuál es ese axioma? Que estamos todos interconectados. Y lo que la biología cuántica nos está diciendo es que microcósmicamente, a nivel celular, a nivel molecular, a nivel atómico, subatómico y así siguiendo, estamos replicando también propiedades y características y cualidades que se observan en el cosmos. Como es arriba, es abajo. Ahora bien, me voy a guiar por el libro, porque si no, para no irme por las ramas. La conciencia tiene dos estados, o posee dos estados de expresión: la dualidad y la no dualidad. La que hemos sostenido en el planeta Tierra, por otras circunstancias que lo vamos a ver en el programa siguiente, pero la que hemos sostenido durante milenios en nuestro planeta es la primera, la dualidad. Ahora, ¿qué pasó? Materialismo mediante. No es que el materialismo sea el malo de la película, lo que ocurre es que tiene que desmantelarse, pero si no entendemos cómo lo construimos, lejos estamos de poder lograrlo, ¿sí? Eso también lo vamos a ver en el próximo programa. Por eso hacemos siempre referencia a esta visión, a este modo de construir la vida, a esta cosmovisión. A eso lo llamamos y a eso nos referimos cuando hablamos de materialismo. No nos referimos a lo económico, monetario, financiero. Ese es el dinero, que es una energía, etcétera, etcétera. Sino al modo de ver la vida, el modo de pararnos frente a la vida. Entonces, decimos, esos dos estados de expresión de la conciencia, un estado o una expresión dual y una expresión no dual. Pero ¿qué pasa? Como buenos materialistas que hemos sido, hicimos lo siguiente. Dijimos, asociamos la conciencia a la capacidad intelectiva personal. Entonces, ahí empezó una gran confusión, porque le atribuimos a la mente condiciones y funciones que la mente jamás tuvo ni tendrá. ¿La mente qué hace? La mente recibe inputs, estímulos, información. ¿A través de qué? De los sentidos. Ahí empieza el problema. Es uno de los principales problemas de la dualidad. Ténganlo en cuenta, volvemos a eso dentro de un ratito. Entonces, la mente, ¿qué hace con esa información? La categoriza, la cataloga, la describe, la analiza, la sintetiza, hipotetiza, la valida científicamente. Todo muy bien, pero hasta ahí. Pero la validación del proceso de cognición nunca lo puede dar la mente. ¿Por qué? Porque está dado a través de estímulos que le proveen los sentidos. Y cada vez que la mente se acerca a una información que proviene de cualquiera de los 5 sentidos, olfato, oído, visión, etc., está produciendo un proceso interpretativo, un proceso de interpretación acerca de ese input que le llega. Pero no termina ahí el problema. El problema es doble, porque ese proceso de interpretación está ligado ¿a qué? A una memoria. Y no termina ahí el problema, porque esa memoria está asociada siempre, ¿a qué? A una emoción. Entonces, fíjense, uno como sujeto se para frente a aquello que observa, separado de yo, sujeto, observo algo. Ese algo puede ser una cosa u otro sujeto, no importa, pero lo observo separado de mí para poder reconocer. Ese objeto, sea cosa, algo o alguien, me provee siempre inputs, estímulos externos, información, que los capto, por ejemplo, a través de mi visión o a través del olfato o de cualquier sentido. Lo interpreto. La mente lo que hace es llevar adelante un proceso interpretativo.
de subjetividad. Por eso cada uno interpreta lo que puede. Esto también es un buen concepto para que empiecen a entender qué es la dualidad. Uno interpreta lo que puede. ¿Por qué? Porque la mente se va a ir al pasado y va a necesitar evocar, tomarse de algo que ya conoce para poder interpretar esto que le está llegando. Porque si no, ¿de dónde va a sacar herramientas? El herramental cognitivo del proceso de cognición de la mente siempre se basa en lo que ya conoce. Entonces se va a buscar en esa compleja red neuronal del cerebro algo que le permita interpretar esto que tiene adelante. Supongamos que es otra persona que le está demandando algo en un vínculo de conflicto. Miren cuántas cuestiones. Una persona que además tiene los mismos procesos mentales que el que tiene enfrente, en una relación o vínculo conflictivo, en un acto de demanda de algo, por ejemplo de afecto, o de que me acepten y no me rechacen. Entonces, ¿vieron la cantidad de problemas que son verdaderos problemas a la hora de validar el proceso de cognición? Los problemas que tienen ¿quién? La dualidad. ¿Y qué es la dualidad? Dijimos que es la expresión de la conciencia en esta humanidad. Iba a decir en Occidente, pero en Oriente también. ¿Sí? El hecho de que existan tradiciones espirituales en Oriente que explican estas cosas y que no deberían ser, no significa que no existan. Así que, para poner los puntos sobre las sillas. Bien, tenemos entonces esta aproximación para poder ir entendiendo cómo la mente va construyendo su proceso de cognición. ¿Y qué hicimos desde el materialismo? Le dijimos a la mente, vos sos la señora que sí puede validar todo lo conocido. Porque, y además, mientras más intelectual seas, es decir, mientras más información cargues a tu mente, mejor es. Y es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. ¿O ustedes no han tenido la dicha y la bendición de ir al campo, al desierto, a lugares no urbanizados y ponerse a charlar un rato con alguna persona no instruida o no culta? ¿Verdad que han tenido una experiencia de conocer a una persona con sabiduría y no con la cabeza llena de pensamientos y de información? ¿Y por qué creen que es así? Porque esa persona no instruida, no contaminada, está o bien viviendo en un estado de no dualidad o al menos está más cerca que otro que ha pasado por universidades y tiene 3 doctorados. No digo que esto sea malo, sino simplemente estoy describiendo un modo de haber llegado hasta acá. ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar a partir de ahora si queremos evolucionar? Punto. Es así de simple. Las cosas hoy están así en la humanidad y en el planeta Tierra. O cambiamos o no evolucionamos. No hay otra opción. No hay caminos del medio. O sea, las tibiezas y la comodidad se terminó. Lo que queda es ponerse los pantalones largos y garantizar la evolución de esta humanidad como raza. Entonces, tenemos este nuevo axioma de que la mente no provee cognición. Entonces, describimos lo que hace la mente con toda la información que le va llegando a través de los sentidos. Ahora, ¿qué hacen las disciplinas que devienen de este herramental cognitivo? Por ejemplo, la psicología tradicional, la más moderna en Occidente, a pesar de todas las corrientes y tendencias que están llamadas, ¿no es cierto?, a incorporar algo de, por ejemplo, tradiciones espirituales orientales para poder explicar mejor el funcionamiento de la mente. Hablo específicamente del budismo. Muchos psicólogos se están volcando al budismo y están empezando a incorporar técnicas del budismo en sus abordajes terapéuticos. Porque, ¿qué pasa? La psicología tradicional queda también mordiéndose la cola, tratando de explicar cuál es el proceso de cognición y poder trascenderlo para hacer frente al sufrimiento humano. Ahora, ¿qué nos dijo Freud? Que el sufrimiento es algo con lo que hay que convivir.
Y después viene el budismo y nos dice, no, lo podemos trascender. ¿Cómo? Con estados de meditación profunda. Ahora yo les digo, ¿seguimos todavía ya en esta era de Acuario bajo la posibilidad de raparnos el pelo e ir a vivir a un monasterio? No, tenemos que llevar esos estados, o eso que se logra en estados de meditación profunda, en samadhi, tenemos que convertirlos en estados de meditación. Esa es la verdadera espiritualidad. La vida espiritual es eso, vivir en un estado de meditación en el medio del caos. Esa es la espiritualidad que exige hoy la humanidad. De eso se trata ser espiritual. Entonces, ni el budismo ni la psicología tradicional, o sea, ni sufrir, porque hemos venido aquí a sufrir y con el sufrimiento no podemos hacer nada más que sobrellevarlo. Eso es una típica axioma freudiano. Y tampoco cerrar los ojos y aislarme y volverme un ermitaño porque no sé qué hacer con el sufrimiento, o lo trasciendo y me aíslo y vivo solo. Bien, y tampoco la New Age, con todos los libros de autoayuda de los últimos 20 o 30 años, donde me separo de lo tóxico, me alejo de aquel que es tóxico porque soy bueno y no tengo por qué ser contaminado por aquel que me trae toxicidad. ¿Ven ustedes cómo cualquiera de estas variantes parten de una herramental de interpretación de lo que me está pasando, está separado de mí? Porque ese es el estado de expresión de la conciencia dual. Aquel que vive en dualidad siempre ve lo que le pasa como algo separado de él. Ahora, claro, ustedes me van a decir, pero si desde chiquito el bebé cuando ve a la mamá se reconoce como tal y se toca o toca la cara de la mamá, y entonces cuando al año o antes, ahora los nenes, los bebés que están naciendo mucho antes, se reconocen como un yo separado del rostro de mamá. Claro, ahí empieza entonces la transitar la dualidad ese bebé. Me corrijo, porque los bebés que están naciendo, sobre todo en los últimos 5 años, se sienten parte de mamá. Y no olvidan que son parte de mamá y de todo lo que es. Claro que hay que acompañarlos con una buena educación, si no les va a durar poquito. Pero bueno, como no me quiero ir por las ramas, vuelvo entonces al libro. Entonces ven que estamos en este dilema y cómo lo resolvemos. Bueno, la solución, que la presenta el Vedanta, pero sin irnos a leer el Bhagavad Gita, porque tampoco se trata de eso la vida cotidiana. Pero allí están las verdades sagradas que tenemos que trasladar a lo cotidiano. Lo que hace el Vedanta es explicar qué es la no dualidad. Entonces, hay una salida a todo este lío. Claro que hay una salida. ¿Cuál es? Bueno, tienen que lograr entender, comprender, aprender que la percepción, hay un modo de percepción en la cual el sujeto que percibe no necesita estructurar su yo, eso se llama yoidad, estructurar su yo fragmentadamente, es decir, separado de un otro, o separado de aquello que observa, separado de aquello que quiere conocer, se trate de un algo o de un alguien. Y ustedes dirán, ¿y entonces el yo desaparece? No, claro que no. La personalidad sigue intacta, el yo permanece intacto, porque si no estaríamos ante cuadros psicopatológicos esquizoides. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un ser, todo lo contrario, en equilibrio, unificado. ¿Con qué? Con su yo superior, con la mente superior. Pero ya vamos a llegar a eso. Estamos hablando del principio que es un yo fragmentado, separado de algo, sujeto, objeto. Bien, entonces, ¿cuál es ese modo de percepción que me permite observar, conocer, llevar adelante un proceso de cognición sin que se produzca la fragmentación y la identificación yoica con aquello que percibo? Identificación yoica quiere decir que estoy poniendo un yo que interpreta y que se va al pasado y que viene la memoria, patatín, todo, lo que dijimos recién. Eso significa identificación yoica. ¿Cuál es ese modo de percepción?
es un modo de percepción en la cual el yo se identifica con lo absoluto, con lo imperecedero. ¿Y eso qué es? Ese es el yo soy, el que yo soy. Ese es un yo que está conectado a una fuente universal, a un arquetipo 1, a un campo de punto cero. Si no quieren hablar de Dios, llamen campo de punto cero, campo cuántico, a una fuente dadora de vida, de la cual todo proviene, que es un campo cuántico de infinitas probabilidades cuánticas de que las cosas ocurran, a los cuales ese yo que observa está conectado. Eso es lo que enseña la biología. Y si lo enseña la biología, ¿por qué no terminamos de entender que nuestra mente funciona de la misma manera? Ese es el campo de probabilidades que tiene el electrón de colapsar en una onda cuando hay un observador que observa. Bien, continuemos. Me voy al libro para no volarme. Entonces, esa condición cognitiva que para reconocer que tiene algo o alguien enfrente, no se separa de eso, sino que puede percibir sin provocar una identificación desde el yo, y no por eso se siente perdida, porque el vacío, tal como lo interpreta el materialismo, no existe. No existe ni en la física cuántica, ni existe en el cosmos, no existe tal cosa como el vacío. Entonces, cuando uno logra percibirse a sí mismo y percibir al otro desde este estado de cognición no dual, la vida cambia, la vida se transforma. Esa es la transformación que ustedes están buscando y que no le encuentran la vuelta, porque siguen percibiendo lo que perciben, y sobre todo al otro, desde una condición de cognición, parece un trabalengua, de fragmentación y de estructuración yoica. Esa es la famosa subjetividad. Y si no hay subjetividad, ¿qué hay? La conciencia no dual conoce. ¿De qué manera conoce? Si no conoce fragmentadamente, conoce en su totalidad. El conocimiento que provee la conciencia no dual no es fragmentado, de separatividad, como el de la dualidad. El conocimiento que provee la conciencia no dual es totalizador, engloba todo, es simultáneo y es indiferenciado. Esta palabra es bien importante. Para que lo entiendan, les doy un ejemplo. Si yo les digo silla en este momento, ustedes ya tienen la imagen de silla con el respaldo, la base y las cuatro patas, ¿verdad? Todos esos inputs, esos insumos que en la mente aparecieron mientras yo iba diciendo silla, imaginen una silla, están en sus mentes. Y esa silla además tiene connotaciones emocionales, habrá aparecido un color, un lugar donde estaba ubicada esta silla. Ven cómo todo va llevando a una emoción, y esa emoción a un patrón energético, y el patrón energético a un ancestro, y el ancestro a una etapa de la evolución de la humanidad, y esa etapa de la evolución de la humanidad a un contexto cosmológico determinado, porque todo es escalar. Y eso es lo que hay que empezar a unir. Está todo dividido y separado en la vida del ser humano hoy. Hay que empezar a unir, no a mezclar, a unir, a totalizar, a tener una visión totalizadora, englobante de la vida. Eso únicamente lo permite el estado de no dualidad, el proceso de cognición no dual. Ahora, veamos qué es el yo. Vamos a la página 27 del libro. Por supuesto, en el libro está más detallado, podrán leer con más detenimiento una o varias veces todos estos conceptos que son complejos porque son nuevos.
si nunca anduvieron por estos lugares, si nunca los transitaron, claro que les va a costar, pero les aseguro que es apasionante, porque después de interiorizarse de estos conceptos, un concepto los puede llevar a un libro a un poema a una música, eso a una experiencia. Y las experiencias ya no tienen que ser místicas en un monasterio, lo reitero. La experiencia, en todo caso, de lo místico tiene que estar dada con el vecino, con la persona que se encuentran en el ascensor y no saben de qué hablar. Esa experiencia mística de una relación sagrada con todo aquel con el que me encuentro, eso es vivir en estado de no dualidad. Bueno, continuemos. ¿Qué es el yo? Proponemos acá. Bueno, si nos reconocemos fragmentados, o sea, si yo le digo a usted, imagínese frente a alguien, obviamente que no se va a reconocer, que se va a reconocer separado, sí, por todo lo que ya dijimos, pero no fragmentado en su yoidad, en su estructura yoica, ¿verdad? Bien, al menos que estemos en un cuadro psiquiátrico. Entonces, si le digo que a ese proceso que denominamos yoidad es lo que estructura la vida en esta dimensión material. Ahora, a ese proceso natural e inevitable que nos permite experimentar la existencia como sujetos, no solamente está dado esa estructura yoica, sino que aparece algo que se denomina ego. Y acá también se complejiza, nos vamos llenando de problemas, ¿no? Ese ego es el que va a traer las emociones y los sentimientos de experiencias pasadas no en esta encarnación, o sí en esta encarnación, pero en toda la corriente de vida que usted tenga. Entonces imagínese que cuando está ante un yo, que es un otro, no solamente está todo esto que dijimos que son los procesos mentales, por la naturaleza de la mente, sino que también interviene este ego que le va a traer emociones y sentimientos pasados y presentes. Y por proyección, porque la dualidad, una de las características de la dualidad es que uno vive proyectando aquello que tiene adentro. La famosa proyección deviene de la visión dual de la vida. Cuando ya uno está en un estado de no dualidad, no hay ninguna posibilidad de proyectar. Están cerradas las heridas emocionales, están cerrados los procesos kármicos, están transmutados, están traspasados los miedos, no quedan estados de dualidad. Yo no ando por la vida proyectando aquellas cosas que no tengo cerradas porque vivo en un proceso de dualidad. ¿Se entiende? Cuando eso ocurre, se vive el sufrimiento, porque esto que estamos detallando y describiendo es el pilar del sufrimiento humano. ¿Y el sufrimiento qué es? Es este andar por la vida proyectando la dualidad interna. El grado de dualidad que el individuo tiene es lo que determina el gradiente de sufrimiento en la vida que esta persona tenga, en sus vínculos, en la relación consigo mismo, etc. Entonces, decíamos que tenemos esa estructura yoica sumada al ego. Bien, supongamos que está Pepe y Pepe se para frente a María. Están dialogando. Pepe está con su estructura yoica, su yo, su manera de conocer y de acercarse a la vida, su ego, su pasado, sus memorias, sus patrones energéticos individuales, colectivos, familiares y planetarios. Con todo eso se para frente a María, que le está haciendo una pregunta sobre alguna cuestión del vínculo y demás. Ahí sobre Pepe recae toda esa información. ¿Y el ego qué le va a decir a Pepe? Que como él, a través de su mente y de su yoidad,
necesita de estímulos externos para poder interpretar lo que María le está diciendo, lo que haga María podrá provocarle alegría o tristeza. ¿Se entiende? Cualquier cosa que haga María, Pepe lo va a interpretar. Y ahí empiezan los problemas en los vínculos. Ahora, ¿qué pasa si Pepe está en un estado de conciencia plena, es decir, no dual de existencia? No va a estar proyectando absolutamente nada sobre María, va a ser completamente consciente de que su yo no depende del yo de María para existir, porque en un a priori él es parte de María y todo lo que él haga repercute en María y viceversa, y ya con ese simple pero profundo entendimiento, el acercamiento entre estos dos seres humanos cambia. Es totalmente distinto a si yo me acerco a un ser humano esperando que lo que el otro haga me produzca alegría o tristeza. Entonces, ven cómo al ir cambiando esto, que se puede cambiar, por supuesto que se puede cambiar, y hay que cambiarlo, ya no queda alternativas, insisto en esto, la vida se transforma. Les voy a leer esto. La existencia de un no yo para la psicología occidental sería imposible, dada la epistemología que rige el abordaje de estos principios. Sin embargo, no es posible comprender ni experimentar otros estados de conciencia si no hacemos el esfuerzo de comprender este concepto más allá de la dualidad. Se trata de abarcar mentalmente la posibilidad de ser un no yo que experimenta, sin que desaparezca quien lo realiza. El hecho de que Pepe se ubique frente a María desde un estado de dualidad no significa que el yo de Pepe deje de existir. Sigue existiendo. Se experimenta sin identificación yoica que limita lo percibido, porque lo que pasa con este modo de vivir es que nos estamos limitando, limitamos la experiencia con María, limitamos la experiencia con el otro, limitamos nuestra propia experiencia porque siempre estamos reaccionando ante lo que el otro hace, dice, o dejó de hacer o dejó de decir. Entonces, hay un autorreconocimiento de ser un no yo que no posee historia ni limitantes que operen en el campo de cognición. Acá es cuando el pasado se transmuta. ¿Qué quiere decir que el pasado se transmuta? Cuando ya el pasado no incide en la relación entre Pepe y María, es cuando se crea un campo de cognición no dual. Un campo, fíjense la palabra, un campo, una posibilidad cuántica de hacer lo que sea en materia de experiencia que me provoque dicha, felicidad y gracia plena. La yoidad entonces se diluye en la vivencia continua del presente. El presente se vuelve en sí mismo un nuevo campo de cognición. Fíjense esto, el famoso aquí y ahora, el estar presente. ¿Qué exige la no dualidad? Presencialidad. Eso es lo único que exige, ni más ni menos, la conciencia no dual. Estar presente, la presencialidad. Eso crea de por sí, ¿sí? De por sí crea un campo de cognición distinto. Estar presente, atento al pensamiento que viene, no esta mente que fluctúa con la información que le estoy dando. Y ahí voy creando un campo de cognición distinto. Bien. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿cómo hago para vivir sin identificarme con todo lo que acontece? Si ustedes prenden la tele en este momento, encuentran una cantidad de información y díganme si pueden permanecer en un estado de no dualidad. Bueno, no vamos a empezar haciendo ese ejercicio. Lo que vamos a empezar es a cerrar los ojos, es decir, todo lo contrario. Vamos a cerrar los ojos para tener la menor cantidad de estímulos posible. Vamos a ir adentro y vamos a lograr estados no de meditación. Los estados de meditación son muy profundos y muy pocos seres lo consiguen. Pero sí en estados de concentración
interna, pasiva, que les sugiero que si no lo hacen, lo hagan, y si lo están haciendo, lo incrementen. 45 minutos de meditación, sin sahumerios, sin música, sin estar atentos a la respiración. Todos esos son estímulos externos. Nos llevan otra vez a que la mente cree un campo de cognición dual, que es lo que no queremos. Entonces, ni sahumerio, ni música, ni respiración. Vamos a estar atentos ¿a qué? A la locura que hay acá. Nada más. 45 minutos, ojos cerrados, atentos a la locura que hay acá, dejándolo pasar. No aguantamos 45 minutos, comiencen por 30 minutos la práctica, pero lo ideal son 45 minutos, que es lo que el cerebro necesita para que le pasen determinadas cosas. ¿Cuántas veces al día? Una, mínima. Si pueden ser 2, mejor. ¿Al cabo de cuánto tiempo van a lograr un estado que les permita acercarse al otro de otra manera? Bueno, eso solamente por el grado de dualidad que ustedes tengan lo podrán determinar. Yo les aseguro que si empiezan ahora, en un mes, en 2 meses, van a tener otra actitud mental frente a lo que acontece. Y entonces ahí sí, prenden la tele y la cantidad de información la van a tamizar, la van a mandar por filtros distintos a lo que están haciendo hoy, sí, desde el desborde emocional y la mente inquieta todo el tiempo, cuando se está en estado de vigilia, es lo que van a lograr es totalmente distinto. Bien, continuemos aquí con el libro. ¿Cómo me sitúo entonces frente a lo que está en mi vida cotidiana y para tener una experiencia de no dualidad? Bueno, fíjense, no juzgando. Si ustedes se sitúan ante su papá, su mamá, su hijo, su pareja, desde el juicio, la crítica centrada, la condenación, eso es lo primero que dispara la mente en estado de dualidad, la crítica. ¿Por qué? Porque un yo que se siente separado de un otro está siempre comparándose o está siempre pidiendo que lo quieran o buscando la aceptación de ese otro. En cambio, cuando se han cerrado todos estos procesos kármicos y demás, se logra estar parado ante el otro desde una mirada atenta y vigilante de mis pensamientos y atento a lo que percibo que al otro le pasa conmigo, ¿sí? Entonces, acá me sitúo entonces frente, por ejemplo, a un evento familiar desde la experiencia o desde la disposición, por dicho, de poder entender kármicamente los procesos de cada uno de los miembros de esa familia. Entonces, si hay una discusión, vamos a poder entender que es mucho más que empatizar, que nos diga que lo que nos dice la psicología, es poder entender los procesos kármicos de cada uno de ellos sin juzgar. Entonces ahí se allanan los caminos. Allí puede emerger la compasión y la misericordia, que son 2 virtudes que solamente pueden operar en un campo de cognición no dual, de experiencia. En una mente que tiene niveles de conciencia bajos y que vive en dualidad, no pueden operar ni la compasión ni la misericordia, y mucho menos el amor incondicional. ¿Se entiende cómo de esto que explicábamos al comienzo, de cómo nos situamos frente a un otro, vamos a poder ir avanzando para entender procesos familiares kármicos mucho más profundos? ¿Y qué es lo que hay que resolver? Cada vez que decimos me pasa esto, me pasa aquello, mí, soy, caemos en el error de creer que lo que acontece es ajeno a mi propio proceso mental creador. Y esto es sumamente importante, porque hoy ya se habla, desde hace 10, 20 años, se habla de co-crear y de que uno es creador de la realidad, pero no se termina de entender, o se piensa que hay que crear un estacionamiento en un parque comercial. No,
es entender cómo somos totalmente responsables de cada acto creador mental, de cada cosa que emerge de nuestra vida. Somos absolutamente responsables. ¿Por qué? Porque somos creadores de eso. Somos creadores de eso. Y cada vez que caemos en el yo, cometemos un error. Esto ténganlo presente. Cada vez que aparece un yo, es decir, me hizo, me dijo, estamos en un error interpretativo que nos deja en esa subjetividad, en esa dualidad que no nos sirve absolutamente para nada. Bien, hasta acá decirles que todo en el campo de la conciencia, para entender qué es la conciencia, tiene que ver con la información, pero entender la información, que es la sustancia de la conciencia, no como el input, el estímulo externo que me llena la mente de cosas, no. La información es la sustancia de la conciencia y nos referimos acá a la información que está en el campo cuántico de probabilidades infinitas que me permiten a mí crear esa realidad que estoy creando. Es decir, yo tomo esa información que es la sustancia de la conciencia para crear lo que me pasa. Por lo tanto, soy totalmente responsable de los procesos creadores mentales que llevo adelante. Esto, por supuesto, lo vamos a revisar y a traer y a describir en otros programas. Y finalmente, terminar con una breve descripción de los distintos tipos de conciencia. Es decir, si decimos que está todo interrelacionado, como es arriba y afuera, también entender que hay una conciencia subatómica que está relacionada con una conciencia cósmica, hay una conciencia espiritual que es la intuición, el conocimiento directo. Hay una conciencia del cuerpo físico. El cuerpo físico tiene una conciencia propia. Esto es muy importante que lo entendamos en estos momentos. Muy importante, que seamos respetuosos de esa conciencia. Con el cuerpo físico, ¿qué hay que hacer? Hay que cooperar con él. Así como cooperan las células, las moléculas, los átomos en nuestra materia, en esta materia densa que nos configura energéticamente, en este cuerpo físico que tenemos que cooperar con él, con la alimentación, con la actividad física, con la respiración, con la meditación, con el sol, tomar mucho sol y sin protector, sol, somos seres solares, nos estamos convirtiendo en seres solares, necesitamos tomar sol. Entonces, todo eso es cooperar con el cuerpo físico y con la conciencia que tiene el cuerpo. ¿Qué quiere decir que el cuerpo físico tiene una conciencia? Que él sabe autorregenerarse, sabe autorregularse. Si ustedes quisieran llevar adelante todas las funciones conscientes de las células, órganos, tejidos y demás de sus cuerpos las 24 horas del día, ¿podrían hacerlo? No, claro que no. Nadie podría hacerlo. Por eso decimos que el cuerpo físico tiene una conciencia, pero claro, interferimos con ella. ¿De qué manera? Con las emociones y con los pensamientos. Entonces, a cuidar, a vigilar los pensamientos, a purificar las emociones para que el cuerpo se mantenga totalmente sano, en armonía. No hay ninguna posibilidad de contagiarse de nada cuando uno vigila los pensamientos y purifica las emociones. Entonces, esa conciencia del cuerpo físico, tengan en cuenta que existe, que está ahí y que no hay que interferir en ella. Así como la conciencia espiritual es algo que se va desarrollando a partir de un alineamiento con nuestra presencia yo soy, con nuestro yo superior. Bien, hasta aquí llegamos con este segundo programa en el que estamos transitando los distintos capítulos del libro. Ya en el próximo nos metemos de lleno en una ley natural del planeta Tierra. Pero los dejo allí con esas expectativas. Un abrazo grande, nos encontramos pronto.